Jesús fue crucificado el viernes o el jueves, según algunos relatos. Después de ser sepultado, la tumba fue sellada y protegida por los soldados romanos. El sepulcro se mantuvo sellado y protegido hasta que fue descubierto por estas mujeres el primer día de la semana, muy de mañana. Un hombre rico como José de Arimatea probablemente tendría una tumba escarbada en roca sólida. Esta tumba estaba en un jardín cerca al lugar de la crucifixión. Nos lo cuenta Juan capítulo 19. La tumba tenía una entrada pequeña y tal vez uno o más compartimentos donde los cuerpos eran colocados después de haber sido envueltos en linos mezclados con especies, aloes y ungüentos. Según la costumbre, los judíos dejaban estos cuerpos solos por unos cuantos años hasta que decaían hasta los huesos. Después, los huesos eran colocados en una pequeña caja de piedra conocida como osario. El osario permanecía en la tumba con los restos de los otros miembros de la familia. La entrada a la tumba estaba bloqueada por una piedra pesada en forma circular que se deslizaba entre un canal de manera que solo varios hombres y muy fuertes podían moverla. Esto era para asegurar que nadie molestara los restos. Juan 19 nos dice específicamente que la tumba de José de Arimatea en la que Jesús fue colocado estaba cerca del lugar de la crucifixión. A José probablemente no le gustó que el valor de la tumba de su familia disminuyera debido a que los romanos decidieron utilizar un lugar cercano para crucificar personas. Sin embargo, esto nos recuerda que en el plan de Dios, la cruz y el poder de la resurrección están siempre permanentemente conectados. Por este hecho, el domingo se convirtió en el día de la adoración cristiana, en cambio del sábado tradicional y bíblico en sí mismo, que es una fuerte evidencia de la resurrección, porque muestra la fuerza de la convicción de los discípulos acerca de lo que sucedió ese día. Algunas mujeres merecen atención especial. Se refiere a mujeres de Galilea que vinieron al sepulcro de Jesús. Lucas coincide con Marcos y con Mateo, que éstas incluían a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a algunas otras mujeres con ellas, incluyendo a Juana y algunas no mencionadas. Estas mujeres vinieron primero, por una maravillosa providencia, antes que los apóstoles, para acabar con la mentira hecha por los sacerdotes de que los discípulos habían robado el cuerpo. El cuerpo de Jesús fue preparado apresuradamente para la sepultura por José de Arimatea y Nicodemo. Las mujeres vinieron para completar adecuadamente el trabajo apresurado que se llevó a cabo justo después de la muerte de Jesús. Marcos nos dice que las mujeres discutieron el problema de qué hacer con la piedra en la entrada del sepulcro. El evento era la resurrección de Jesús y no estaba descrito en ninguna parte, pero su descubrimiento está registrado con cierto detalle. Aquí las mujeres que intentan darle al cuerpo de Jesús una sepultura más adecuada descubren que la piedra ha sido removida del sepulcro y que el cuerpo de Jesús ya no está en ese lugar. Esta ausencia de detalles espectaculares en sí mismo habla de la historicidad de los documentos del Nuevo Testamento. No hay ningún intento por parte de los autores de embellecer los elementos de la resurrección. Marcos nos recuerda que había un guardia protegiendo la tumba. La piedra no podría haber sido movida por las mujeres ni por un solo hombre. No eran suficientemente fuertes. Por lo tanto, los discípulos, si fueran lo suficientemente atrevidos, tampoco hubieran podido vencer a los guardas que estaban armados y que estaban protegiendo la entrada a la tumba. Nadie más hubiera querido mover la piedra. Y Mateo 28:2 nos dice que fue un ángel quien la movió. Debemos saber que la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Juan 20 nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía atravesar barreras materiales. La piedra fue removida para que otros pudieran ver lo que había dentro y ser persuadidos de que Jesucristo había y es resucitado de entre los muertos. Una vez que las mujeres vieron la piedra removida y la tumba vacía,
Su reacción inmediata fue de estar perplejas. Ellas no esperaban encontrar una tumba vacía. Esto demuestra que los relatos de la resurrección no pueden ser el resultado de ilusiones. Ellas ni siquiera esperaban que esto pasara. De la misma manera que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, también anunciaron la resurrección de Jesús. El anuncio de su nacimiento fue hecho a un grupo pequeño de personas humildes, consideradas poco importantes por la cultura, el caso de los pastores. Su resurrección, anunciada por ángeles a unas pocas mujeres, también fue igual. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta era una pregunta maravillosamente lógica. Los ángeles parecían casi sorprendidos de que las mujeres estuvieran sorprendidas también. Después de todo, los ángeles habían escuchado lo que Jesús había dicho acerca de la resurrección y sabían que las mujeres también lo habían escuchado. Naturalmente se preguntaban por qué estas mujeres están tan sorprendidas. La pregunta de los ángeles hizo un punto. Los que viven no se encuentran entre los muertos. No debemos esperar la vida espiritual entre aquellos que no la tienen. Muchos buscan a Jesús entre cosas muertas, el tradicionalismo religioso, el formalismo, las reglas de los hombres, el esfuerzo humano, incluso hasta la ingenuidad. Encontramos a Jesús solo donde hay vida, donde hay resurrección, donde Él es adorado en espíritu y en verdad. No está aquí. Esas fueron algunas de las palabras más bellas e importantes jamás dichas por un ángel a un hombre. Uno puede mirar por todo Jerusalén y ver incontables cantidades de tumbas, pero nunca encontrará la tumba de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no está allí. Cada cierto tiempo alguien afirma haber encontrado evidencia de la tumba de Jesús o los huesos de Jesús. Cada ocasión ha resultado falsa. Mientras que el testimonio de los ángeles se demuestra cierto una y otra vez. No está aquí. Incluso el inicio del relato de la resurrección refuta muchas de las teorías alternas sugeridas por algunos. La teoría de la tumba equivocada se responde en Lucas 23. Las mujeres sabían exactamente dónde estaba la tumba. Jesús había sido enterrado en la tumba de José de Arimatea. La teoría de las ilusiones se responde en Lucas 24, que nota la sorpresa de las mujeres y de los discípulos tras la noticia de la resurrección de Jesús. La teoría de los animales que se comieron el cuerpo se responde en Lucas 24:2. La teoría del desvanecimiento se responde en la presencia de la piedra, en Lucas 24:2 también. La teoría del ladrón de tumbas se responde con la presencia de la guardia romana y el sello de la piedra, que nos lo muestra Mateo en el capítulo 27. Para las mujeres debe haber parecido que había pasado mucho tiempo desde que Jesús dijo aquellas palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. De cualquier manera, ellas necesitaban recordarlas y los ángeles se las recordaron. Recordaron todo lo que Jesús les había dicho. Las primeras señales de esperanza sonaron en los corazones de las mujeres cuando se acordaron de esas palabras de Jesús. La tumba vacía, la presencia de los ángeles, las palabras de los ángeles por sí mismas no podían cambiar sus corazones, pero sus palabras podían cambiar y alegrar los corazones de ellas. Las mujeres que vieron la evidencia de la resurrección de Jesús y recordaron las palabras estaban emocionadas con lo que parecía ser la noticia más maravillosa jamás escuchada: que Jesús estaba vivo, que Jesús había triunfado sobre la muerte. Ahora, a pesar de su emoción, el testimonio de las mujeres no fue creído. De hecho, para los apóstoles las palabras de ellas les parecía una locura, una palabra médica usada para describir el balbuceo de un hombre con fiebre y con demencia, según Barclay. Ahora, sabemos por Juan capítulo 20, los versos del 3 al 8, que tanto Pedro como Juan corrieron juntos a la tumba. Estos vieron los lienzos del sepulcro, pero no como si hubieran sido arrancados por causa de una lucha. Vieron los lienzos de Jesús puestos en orden perfecto, como si un cuerpo simplemente hubiera pasado a través de ellos. Cuando Juan vio esto, él creyó. Y Pedro también se maravilló. Ellos no habían visto a Jesús resucitado, pero sabían que algo poderoso había pasado para causar que el cuerpo dejara atrás los lienzos de esa manera. Pedro y Juan observaron lo que había en la tumba y Juan creyó, dice Juan en el capítulo 20, verso 8.
Esto nos dice que Pedro analizó la situación. Él sabía que algo espectacular había pasado debido a la condición en que se encontraban las ropas de la sepultura. Pero ¿por qué se había olvidado de las palabras de Jesús? Él aún no entendía ni creía la manera en que Juan lo había hecho. Tú puedes saber que Jesús resucitó entre los muertos, pero a menos que conozcas sus palabras, probablemente no tendrán ningún sentido para ti. Sin conocer la vida y las enseñanzas de Jesús, no sabrás que la resurrección significa que el pago que Jesús ofreció en la cruz fue perfecto y completo. No sabrás que la cruz fue el pago y la tumba vacía el recibo, que la muerte no tiene potestad sobre el hombre redimido, que cuando el amor de Dios y el odio del hombre lucharon en la cruz, el amor de Dios ganó, que debido a que Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros hoy podemos resucitar en él. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. En ese domingo, estos dos discípulos viajaron a Emaús desde Jerusalén. Mientras caminaban juntos, probablemente regresando de celebrar la Pascua en Jerusalén, les dio oportunidad de hablar. Estos no eran apóstoles famosos, eran seguidores simples de Jesús y quizás hasta medio desconocidos. Lo considero como característica del Señor, que en la gloria de su vida de resurrección se entregó a sí mismo con tanta plenitud de revelación a estos hombres desconocidos y sin distinción. Él todavía se revela a los corazones humildes de la misma forma. Existe una considerable incertidumbre acerca de la ubicación original del pueblo de Emaús. Lucas menciona que estaba a unas 7 millas de Jerusalén y él se refería a un viaje de ida y vuelta. La referencia encajaría bastante bien con un pueblo al que Josefo identificó como Emaús, el cual localizó a 30 estadios de Jerusalén. Lucas casi por seguro obtuvo su información de uno de los dos discípulos y probablemente por escrito. La cuenta tiene todas las señales de una experiencia personal. Hablaban de las cosas que eran más importantes en sus corazones, de todas aquellas cosas que habían acontecido, las cosas concernientes al arresto y crucifixión de Jesús. Jesús se acerca a estos discípulos y camina con ellos por un tiempo. Pero por un tiempo ellos estaban imposibilitados de manera milagrosa para poder reconocer que quien caminaba junto a ellos era justamente el Maestro. Jesús abre la conversación y pregunta de qué están hablando. De hecho, podemos saber que Jesús había caminado en silencio con ellos por un tiempo, escuchándolos mientras continuaban su conversación. Y estamos seguros que conocía la conversación. Era evidente en su semblante y tal vez en la manera en que caminaban que estaban tristes. Jesús sabía lo que ya sabía y lo que aún ellos no sabían, que no tenían razón para estar tristes. Jesús probablemente sonrió cuando dijeron esto. Él sería la persona que les ayudaría a entender lo que había sucedido. Él sabía bastante bien lo que había acontecido en estos días. ¿Qué cosas? Al decir esto, Jesús hábilmente siguió la conversación, animando a los hombres a revelar sus corazones. A pesar de que él conocía sus corazones, había valor en lo que ellos le dijeron a Jesús. Los hombres le explicaron lo que ellos sabían de Jesús, sabían su nombre, de dónde era, que era un profeta, que era poderoso en obra y en palabra, que había sido crucificado, que había prometido redimir a Israel, que otros decían que había resucitado de entre los muertos. Estos discípulos tenían una esperanza que había sido decepcionada, pero de alguna manera su esperanza estaba equivocada, que Él era el que había de redimir a Israel. Jesús les mostraría que su verdadera esperanza se cumplió en Él y en su resurrección. Lo único que estos discípulos tenían para basarse era el testimonio de otros, pero tardaron en creer. El reporte de las mujeres significaba poco para ellos y el reporte de Pedro y Juan, quienes habían visto las ropas de la tumba, significaba poco también porque a él no le vieron. Jesús quería saber de ellos lo que quiere saber hoy de nosotros. ¿Podemos creer sin ver solo con nuestros corazones y no con nuestros propios ojos? ¿Podemos y debemos creer basados en los testimonios confiables de aquellos que lo vieron con sus propios ojos? Cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios, tenemos testimonio de que todos estos relatos fueron ciertos y por eso están en la Escritura. Hoy podemos creer en Jesús.